Amigas, amigos, saludos. Agradezco al profesor Juan Diego Ortiz y a los profesores y a los estudiantes del Centro de Estudios Religión y Sociedad, el CERIS, de la Universidad de Guadalajara, por invitarme a participar en estos diálogos, debates de trabajo académico que ustedes tienen sobre diferentes temas. Y en concreto sobre este tema que me parece extraordinario: espiritualidad de la liberación y filosofía. Espiritualidad de la liberación. No dicen teología de la liberación, aunque se entiende que está implicada y son muy gemelas, ¿verdad? Pero espiritualidad de la liberación y filosofía. Es decir, la espiritualidad de la liberación dialogando con la filosofía. No hace falta que sea de la liberación, con la filosofía general. Me parece sumamente importante y es un algo interdisciplinar que necesitamos. Muchas veces los teólogos y teólogas dialogamos entre nosotros, pero dialogamos poco con disciplinas ajenas, ¿verdad? Otras disciplinas. Y a lo mejor ocurre lo mismo que los filósofos, incluso cuando estudian la religión, a lo mejor debaten entre sí mismos y no debaten con los profesionales de la teología y de la espiritualidad de la liberación. Entonces, les agradezco y vamos con el tema. Quiero, en primer lugar, presentar lo que podrían ser los términos a tener en cuenta para poder hacer este diálogo. Siempre se decía que la tesis, la metodología clásica comenzaba por el status questionis, ¿verdad? Y el status questionis, el estado de la cuestión, incluía los conceptos, los términos, ¿no? Yo creo que en este caso es especialmente necesario el término espiritualidad. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Porque es bastante problemático, como todos sabemos, ¿verdad? En esta reserva terminológica hay que hacerla, y es porque el término espiritualidad está dañado originalmente, quiero decir, en su etimología. Antes de que digas nada, pero no hace falta que recurras a la historia, sino la propia raíz etimológica de la palabra espiritualidad viene de espíritu, ¿no? Espiritualidad viene de espíritu y, por tanto, como se dice siempre, las palabras tienen un significado y un contexto. No solo el significado de lo que significan, sino el contexto que implican. Y entonces, claro, espíritu tiene un contexto tremendo, tremendo, ¿no? Se opone a cuerpo o a carne o a materia, y nos habla, por tanto, nos introduce al hablar ya un dualismo como horizonte. Claro, eso no podemos hacerlo. Hay que, no digo eso, ni lo contrario, sino que tenemos que precisar un concepto de espiritualidad, y sobre todo en la práctica, más que en la teoría, que no nos lleve donde no queremos ir. Obviamente, no obstante, la espiritualidad es un término consagrado, íbamos a decir, sí, o sea, no se puede evitar. Y muchas veces nosotros hemos tenido muchas veces que batallar con eso, ¿verdad? Con Pedro Casal La Liga escribimos un libro, Espiritualidad de la Liberación, ya por el año 92. Y el libro comienza en su primer párrafo con esa explicación. Espiritualidad es una mala palabra, una palabra desafortunada. Quisiéramos no emplearla, pero está consagrada y la tenemos que emplear. Pero claro, lo vamos a matizar, ¿no? O sea, tenemos que distinguirnos, tenemos que distinguirnos de esa palabra, desapegarnos y ver qué sentido le podemos dar. ¿Qué otros sinónimos tiene? Pues va teniendo nuevos sinónimos, ciertamente. Hoy se habla de la interioridad, grupo sobre todo de educación, en torno al gran grupo La Salle, está empleando la palabra interioridad. Muy bien dicho, educar la interioridad. Todo eso que va por dentro, que nos mueve, que es a veces desconocido desde fuera, pero que está ahí dentro, toda esa interioridad, eso es el nuevo nombre de espiritualidad. Otros llamaban clásicamente vida interior, que en el campo eclesiástico significaba la vida de la gracia santificante. Tillich abogó por el término profundidad. La profundidad de la existencia, la profundidad del ser, la profundidad de la persona. Y nosotros en nuestro libro dijimos que quisimos hacerlo también sin ninguna categoría clásica sobrenaturalista, y dijimos que la espiritualidad es la fuerza, la pasión, la utopía, eso que nos mueve por dentro, que nos apasiona, que nos mueve, eso es la espiritualidad. Nada que ver con espíritu.
pero la palabra, decimos, está consagrada y a veces si no dices la palabra te cuesta hacer entender, te cuesta darte a explicar que efectivamente te estás refiriendo a eso. Pero nosotros queríamos normalmente poner junto a esa palabra, poner una albarda, ¿verdad? La espiritualidad o interioridad, la espiritualidad o la profundidad de la existencia y manejarlas intercambiablemente para poder ensanchar un poco la palabra. Es pues un término muy polisémico porque además significa muchas espiritualidades. No hay una espiritualidad, ahí ya sabemos, muchas escuelas, hay muchos procesos y hay mucha espiritualidad fuera de escuelas y cada uno habla de la feria como le va en ella. ¿Qué es para usted la espiritualidad? Pues depende de lo que yo vivo, depende de lo que yo siento, depende de lo que a mí me mueve. Y no son solo las palabras las que varían, sino los conceptos, los paradigmas, los horizontes, he dicho, los paradigmas en los que está inscrita esa expresión de espiritualidad a la que nos estamos cada uno refiriendo. Y a veces, pues los conceptos son realmente distintos, muy distintos. Entonces, a la hora de hablar filosofía y teología sobre espiritualidad, la espiritualidad de la liberación, hablar con la filosofía crítica, pues claro, es importante mirar eso para darnos cuenta de qué estamos hablando. Si no, también sería útil un hablar ahí entre los conceptos y más, pero sería mejor tener en cuenta las realidades. Tradicionalmente se ha dicho que hay tres tipos de orientación de lo religioso o de lo espiritual, de la espiritualidad o de la religiosidad o de las religiones. Tres tipos, recuerdan ustedes que son las religiones que se orientan por la naturaleza, que vibran con la naturaleza, que sienten la presencia de lo sacro, de lo sagrado, de lo espiritual en la naturaleza, y otras religiones que sienten esa pasión sagrada, esa fuerza impetuosa en la historia, construcción histórica, profecía, cambio, transformación del mundo, y hay una tercera gama o un tercer tipo dentro de la gama de las religiones, que es las religiones que se orientan por la conciencia, que tienen su campo de actividad en la conciencia, en la interioridad conciencial, de esa conciencia sin mente y hasta casi sin corazón, o con el corazón místico, ¿verdad? Que es el tipo de las religiones de Oriente. La espiritualidad oriental, la espiritualidad de conciencia es típicamente oriental y descarta la mente. Cosa muy distinta a la teología de la liberación y a la espiritualidad de la liberación. Descarta el pensamiento, los conceptos, quiere hacer silencio, apagar la mente y quiere conocer, pero no es discursiar, no es hacer discurso, es conocer, como intuir un conocimiento silencioso, que significa sin palabras, sin lenguaje, sin concepto, que es más bien entonces una unidad, una unión, mejor dicho, con eso otro que no es otro, porque no son dos, no hay dualidad. Entonces está ahí el Vedanta Advaita, ¿verdad? Y en otro sentido también, pero en el mismo campo, pues los que buscan eso, apagar la mente, no dejarse llevar por eso, porque nos engaña, según ellos, ¿verdad? Y que entonces pretendemos llegar a la unión, a sentir, yo diría en general, estados modificados de conciencia. Eso es una espiritualidad. Entonces, si hablamos de eso, por ejemplo, la espiritualidad de la liberación no es eso. Entonces, hay que saber que esto otro, esta espiritualidad conciencial o de interioridad, es también espiritualidad, pero no es espiritualidad de la liberación. Y tenemos que saber que la espiritualidad de la liberación no es la única espiritualidad, sino que hay otras, ¿no? A la hora de hablar de esto, de espiritualidad, tenemos que estar conscientes de esta visión. El paralelo a lo oriental en el cristianismo es bastante más amplio, yo creo, de lo que normalmente pensamos. Pensamos que lo oriental se queda allí y lo oriental solo lo están viviendo los que están buscando actualmente, por ejemplo, la no dualidad, el influjo del budismo y no sé si el hinduismo también en Occidente. Entonces esta búsqueda del silencio, de la concentración, de la meditación, para sentir, para estar, para conectar y ahí encontrar la paz, como un nuevo nirvana o un nirvana occidental. Pensamos que eso solo es esos grupos y yo creo que no, yo creo que el cristianismo tradicional tiene bastante de esto
en cuanto que tiene, muy distinto, pero estructuralmente es lo mismo, en cuanto que es la religión de los misterios. Vean que Jesús no tuvo que ver nada con la religión de los misterios griega, ¿no? Y sin embargo, Pablo sí. Aunque Pablo no corrompió, diríamos, el cristianismo de Jesús, que era un cristianismo histórico profético, que nunca hizo problema de escuchar el silencio, aunque madrugaba y se iba, dice el Evangelio, antes de amanecer a buscar un sitio solitario para orar. Pero él era una religiosidad histórico-profética, luego lo vamos a decir ese tipo. Pero Pablo estaba influenciado por lo helenista y entonces pues ya introdujo eso. Y entonces después el misterio de Cristo, misterio, fue elaborado y requete elaborado y ontológicamente y metafísicamente elaborado, y entonces es también la participación, la unidad con ese, la unión con ese misterio que está por ahí fuera y que no tiene que ver nada con la realidad concreta, sino que es el segundo piso de nuestra espiritualidad. Es paralelo en ese sentido. Hay otro tipo de religiones y de espiritualidades que son de la naturaleza, esto es claro, ¿verdad? Bueno, de la naturaleza espiritualidad, pues tenemos en primer lugar pues las espiritualidades indígenas, o antes todavía, pues la espiritualidad del ser humano en el paleolítico, ¿no? El animismo o con el chamanismo, donde el ser humano se encontraba unido con la naturaleza. Y su religiosidad era eso, esa unión, esa veneración, ese culto, pero cuando he dicho culto no quiero decir nada organizado, ¿verdad? Sino esa vivencia en el huevo cósmico. Todo era lo mismo, todo era divino y ellos eran partícipes, éramos partícipes de esa divinidad del huevo cósmico. Y después, bueno, vino la revolución agraria, lógicamente, con el neolítico, pero muchos pueblos no lo vivieron así del todo, ¿no? Están los pueblos indígenas que todavía siguen en América Latina, por ejemplo, que son aquellos que no vivieron revolución agraria, aunque hoy día ya lo sean, ¿verdad? Agrarios. Pero también en Europa, pues los celtas y todos los pueblos aquellos paganos, que bien dicho, paganos, ¿no? Indígenas, autóctonos de Europa, eran también de espiritualidad pagana. ¿eh? Los neopaganos, que no se, ellos no que se quieren considerar como neopaganos, sino paganos, ¿verdad? Pero hoy día, pues por eso se les llama neopaganos, son de espiritualidad estrictamente natural, naturocéntrico, iba a decir, ¿no? Cosmocéntrica o oicocéntrico. Entonces esa espiritualidad ha sido de siempre y sigue estando ahí, y es más antigua que las de las demás. Hoy serían los campesinos los que pueden tener una espiritualidad más en esa línea porque están más cerca de la naturaleza, y es más difícil tenerla en la ciudad, en la urbe, y todavía más difícil ya en la ciudad industrial, ¿no? Y hasta en la tecnológica no sé qué decir si es más difícil, no lo sé. Es difícil porque no te deja de tener algo de sociedad industrial, pero la tecnología nos permite una tal revolución de conocimientos y de vivencias que quizá nos la haga más fácil esta espiritualidad. Hoy, esa espiritualidad centrada en la naturaleza se abre paso con nuevos caminos. Estos caminos que nos hacen volver a la naturaleza. Espiritualidad de vuelta a la naturaleza, vuelta al hogar, de donde nunca nos teníamos que haber marchado. Algo pasó en el Neolítico, algo pasó en la Revolución Agraria que dijimos, no, esto son cosas, todo lo que había no es divino, no es sacro, no, estos son cosas, estos son recursos a nuestra disposición y nosotros somos dueños. Las religiones neolíticas afectaron mucho a esto, ¿verdad? Incluida, por supuesto, el judeocristianismo. Génesis, ese Génesis ha trastocado a Occidente entero. Es el libro que quizá ha influido más en, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dijo Lynn White. Es el libro que quizá ha influido más en el destrozar el mundo por parte del ser humano, porque se cree dueño, se cree superior, porque se cree creado él especialmente arriba de los demás y cree que las cosas son naturaleza, entonces él se debe a otro. Vean, otra espiritualidad. Veníamos de la espiritualidad de la naturaleza, pero eso se destruyó en aquel tiempo y ahora estamos volviendo, muchos, y muchas corrientes, muchos movimientos a centrarnos, a volver a la realidad, volver al hogar, homecoming, volver al hogar, de donde no nos teníamos que haber ido, aquella espiritualidad.
Y no quiero decir, pues si la teología cuántica nos exigiría todavía un salto más, qué mejor que hablar en teología cuántica de salto, un salto cuántico de una espiritualidad nueva, ¿no? Ahí me estoy acordando de Diarmuid O'Murchu, el irlandés, que ha escrito ese libro conocido por ustedes en la colección Tiempo Axial de Teología Cuántica. No ha escrito espiritualidad cuántica, pero se sigue, porque de hecho el subtítulo del libro es Consecuencias espirituales de la física moderna. Ahí está. Entonces, ese es otro tipo de religiosidad y otro es el que ya conocemos y es el que está más cerca de la espiritualidad de la liberación. Histórico es la religiosidad histórico-utópica o histórico-profética, ¿no? Que es la típica de los profetas, especialmente en la Biblia, pero también en otros sitios, ¿verdad? En sus mejores tiempos. Y es una forma de ser del ser humano, no es una cosa bíblica, no es solo bíblica, es una cosa del ser humano. Es decir, hay otra forma de espiritualidad del ser humano, se orienta por la historia y por la pasión utópica de transformarla y de llevarla hacia la meta o hacia la utopía, ¿no? Esa meta. Entonces, la espiritualidad de la liberación, decimos, no es solo religiosa, sería importante para este diálogo que lo tengamos en cuenta, sino que está también fuera, está también fuera. En nuestro libro de espiritualidad de la liberación, Pedro Casaldáliga y yo, lo dividimos en 3 capítulos. El primero para plantear los presupuestos, para plantear los supuestos y para dar las nociones generales, diríamos, de segundo grado, lenguaje de segundo grado, para hablar desde fuera, diríamos, sobre la propia espiritualidad. Y el segundo y el tercero para dividir 2 campos. La E1, espiritualidad 1, y la espiritualidad 2. La espiritualidad 1 es la espiritualidad de la liberación que está en mucha gente, pero en mucha gente, que no tiene que ver nada con el cristianismo, o a lo mejor sus raíces, qué sé yo, pero no tiene que ver con el no creen en la no son espirituales de la liberación por Jesucristo, ni por la fe, ni por Dios, ni por nada, sino por su pasión, por el ser humano, por la justicia. Ahí nos encontrábamos nosotros, yo estaba en Nicaragua, en aquellos años de aquel libro, y nos encontrábamos, no sé cuántas veces hablábamos con los ateos militantes, pero militantes que nos daban un ejemplo de todo, ¿no? Bueno, a Casaldáliga le gustaba leer el diario del Che, ¿verdad? Y lo sentía un abanderado del hombre nuevo, que era un concepto pues muy del Che, ¿no? Y decíamos, estos luchan por la misma causa, estructuralmente hablando, pero no es por religiosidad religional, sino que es por esa espiritualidad interior que tienen y es laica, es sin dioses, es sin creencias, es sin religiones. Y es una pasión, es una verdadera espiritualidad, interioridad, profundidad, etc. Y luego ya el último capítulo, sí, cómo se vive la espiritualidad de la liberación cuando tenemos esa cultura cristiana. No es la palabra propia, pero cuando ese bagaje cristiano, esas categorías, esos teologúmenos, ese bagaje bíblico, entonces todo eso, con todo eso, claro, pues armamos nuestra propia elaboración. De hecho, en uno de los capítulos hablábamos contemplativos en la liberación, contemplativos en la acción. Era un artículo famoso, era un tiempo famoso. Y contemplativo en la liberación era el artículo que hizo Leonardo Bob sobre la historia de la espiritualidad, las distintas liberaciones, las distintas espiritualidades. Entonces decíamos, ¿qué contemplamos? Si la oración, la espiritualidad, lo máximo clásicamente era la contemplación. ¿Qué contempla el que está apasionado por una espiritualidad profética, utópica, histórica? Pues contempla lo divino, contempla lo último, lo absoluto, pero en las vicisitudes históricas, en la marcha de la historia, en la marcha de la liberación, en su desarrollo, en el proceso del pueblo por liberarse y de todas las otras liberaciones, no solo de la liberación sociopolítico popular. Entonces, esto es lo que quería decir. Vean que hay esas 3. Finalmente, yo introduciría en este punto de aclarar el punto de la espiritualidad, el término mismo de espiritualidad,
escribí un artículo en los Diálogos Internacionales de Barcelona de Can Bordoy, con el CTR, Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas, donde decía, ¿qué espiritualidad debemos promover? ¿Hacia dónde va la espiritualidad? Y yo decía, va hacia la autoconciencia. Es decir, vean, lo último, lo más profundo de la persona es la autoconciencia. Del ser humano, no digo del Homo sapiens y la Mulier sapiens, sino del ser humano. También las otras, ¿cómo se dice? Las otras especies del género Homo tenían espiritualidad, obviamente, ¿no? Los neandertales, todas las demás especies, que han sido muchas, eran ya Homo. Y tenían, bueno, hacían arte de las cavernas y tenían lenguaje. Y todavía nos falta mucho por saber, pero nadie está arriesgando la tesis de que solo nosotros, ¿no? Entre los humanos, sin duda tenían, claro, tenían a la altura que lo teníamos nosotros en aquel tiempo. Nosotros somos muy recientes, solo tenemos 200.000 años, ¿no? Entonces, ¿qué es el gran drama del ser humano y la gran diferencia? Pues que es no el único ser que tiene conciencia, sino el único ser que tiene autoconciencia, de lo que aquí conocemos, ¿verdad? De lo que está a nuestro alcance. Todos los animales son como nosotros. Bueno, todos no, es una progresión, ya me entienden. Y tienen también sensibilidad y tienen también conciencia. Pero diríamos que en líneas generales, sin poder trazar claramente la frontera, sí que se dice, el salto que nos hace humanos es la autoconciencia. No solo conciencia, que también lo tienen primates, sino conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo que tampoco sería en una línea cierta para distinguir por milímetros qué es lo que va y qué es lo que viene, pero sí conciencia de sí mismo, que significa de darse cuenta que soy yo y que estoy solo y que soy yo solo, que soy frente a los demás, pero que mi aventura es mía y que además puedo prever la muerte y sé que me voy a morir y que eso me angustia. Esa es la autoconciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Sí, no son preguntas religiosas, son preguntas de autoconciencia graves, que todo ser humano maduro, que pueda, que no esté absorbido por otras tareas que le prohíben, no le permiten discurrir, ni sentir, ni profundizar, ni saborear la vida, se plantea. Entonces, la autoconciencia es la espiritualidad. Y la espiritualidad, todo enfoque moderno, actual de espiritualidad, tiene que ser autoconciencial. Es decir, lo que se intenta no es convertir a nadie a ninguna religión, sino es ser persona. Ahí está la religiosidad verdadera. Y ahí está la espiritualidad, incluso la de la espiritualidad de la liberación. Y si tengo una espiritualidad de la liberación, por ejemplo, en el campo religioso cristiano, porque pues que me llegó a mí y me entusiasmó y tal, pero no responde a que yo desde mi autoconciencia me he preguntado qué hago aquí y he sentido esa angustia y para qué sirve mi vida y por qué causa quiero luchar, cuál es lo que me vibra, lo que me hace vibrar, etc. Pues es una espiritualidad que ha llegado por arriba y se ha quedado arriba, pero no ha echado las raíces, no me brota de lo más profundo de mí mismo. Entonces, por ejemplo, la oración no tiene por qué ser rezar cosas. Bueno, rezar es otra cosa, ¿verdad? Pero oración, estar, como decía Rubén Darío, solo para estar conmigo mismo, es estar con la autoconciencia, es sentir la conciencia. Y también ahí necesito apagar mucho del cerebro y quedarme en la soledad para sentir mi autoconciencia, pero eso es la espiritualidad. Entonces eso es humano, eso no es religioso, sin más, eso no es cristiano, eso es más que cristiano. Y las religiones y la espiritualidad lo que tendrían que hacer es, como decíamos últimamente, es humanizar la humanidad. Humanizar la humanidad. Hacerte ser más humano y más profundamente humano. Entonces, ese es lo que yo creo que debemos tener en cuenta a la hora de dialogar filosofía y teología sobre la espiritualidad de la liberación. ¿Qué es? Preguntaría yo a ustedes, ¿qué es para la filosofía la religión? ¿Qué filosofía de la religión tiene la filosofía? ¿Y qué visión filosófica tiene la filosofía de la espiritualidad? Antes de que la espiritualidad de la liberación y después también de la espiritualidad de la liberación. Con eso yo creo que tenemos el término bien un poco marcado para no hablar en el aire sobre la espiritualidad. Gracias, saludos.